Algo muy grande está a punto de pasar en 2026 y casi nadie está prestando atención. Gobiernos, bancos y corporaciones ya se están preparando, pero la gente común no tiene idea de lo que viene. Hoy te voy a mostrar la trampa silenciosa que están preparando para ese año. La trampa que puede dejarte sin ahorros, sin oportunidades y sin poder adquisitivo si no entiendes cómo funciona. Hoy voy a contarte algo que casi nadie sabe, pero que podría definir tu futuro económico en los próximos 12 a 24 meses. Hablo de una trampa silenciosa, planificada, profunda y perfectamente legal. Una trampa que no verás en las noticias, que los gobiernos nunca admitirán y que los bancos solo mencionan en documentos técnicos que casi nadie lee. A esta trampa la han llamado la gran reorganización, el ajuste inevitable o incluso el reequilibrio del sistema financiero. Pero yo voy a decirte su verdadero nombre, la gran trampa de 2026, porque todas las señales apuntan hacia ese año. Los ciclos, los indicadores, las tasas, la deuda, el consumo, la productividad y hasta la política internacional. Todo está alineado para que 2026 sea un punto de quiebre, no necesariamente un colapso ni una crisis total, sino algo más sutil, más peligroso y más difícil de detectar. Una trampa diseñada para que pierdas poder adquisitivo, oportunidades y estabilidad, a menos que entiendas qué está pasando realmente. Hoy vamos a desarmar esa trampa, paso a paso. ¿Qué la causa? ¿Quién la controla? ¿Quién gana con ella? ¿Y quién pierde sin darse cuenta? Este video es largo, pero si te quedas hasta el final vas a comprender un mapa completo de lo que se viene. Y sobre todo, ¿qué puedes hacer ahora para no caer en lo que millones van a caer sin entender por qué? Comencemos. El movimiento silencioso que nadie vio venir. Algo está cambiando en la economía mundial. Y lo más inquietante es que está ocurriendo sin que la mayoría lo note. Fíjate en esto. Los precios suben. Tu dinero rinde menos. Los gobiernos juran que todo está normal. Pero al mismo tiempo, las condiciones que sostienen la estabilidad económica que conocíamos se están desarmando pieza por pieza. No es una crisis visible. No es un colapso repentino. Es un ajuste silencioso. Una transición perfectamente calculada en la que la gente común está perdiendo su margen de seguridad sin darse cuenta. Los bancos centrales dicen que la inflación está bajando, pero siguen manteniendo niveles de deuda que jamás habíamos visto. Publican cifras optimistas, mientras la clase media se encoge más rápido que nunca. Y la pregunta entonces es, ¿por qué todo se siente mal, incluso cuando dicen que todo va bien? Porque detrás de los discursos tranquilos, algo se está moviendo. Una reestructuración profunda que no depende de ti, ni de tu trabajo, ni de tus decisiones. Los gobiernos y los grandes fondos anticipan un escenario complicado, pero en vez de advertir a la población, están ajustando sus fichas para protegerse primero ellos. A ti te dicen, ten paciencia. Ellos, mientras tanto, cierran posiciones, mueven capital y se preparan para cambios que no anuncian en público. Y la parte inquietante es esta. Los indicadores que muestran ese movimiento ya están ahí, ya se pueden ver, pero solo si sabes dónde buscar. La señal que nadie quiere que veas. Antes de cada colapso económico importante, hay una señal silenciosa, casi invisible, que siempre aparece primero. Y cuando aparece, los economistas serios dejan de dormir. Los inversionistas empiezan a mover su dinero fuera del país. Y los gobiernos guardan silencio absoluto. Esa señal se llama curva de rendimiento invertida. Pero no te preocupes, te lo voy a explicar en segundos, sin tecnicismos inútiles. Imagina esto. Normalmente, un país debería pagar más interés por pedir dinero a largo plazo y menos interés por pedirlo a corto plazo. Es lógico, prestar dinero por muchos años es más riesgoso, pero cuando la economía empieza a oler a peligro, ocurre lo contrario. Los inversionistas dejan de confiar en el futuro, piensan que viene una tormenta y empiezan a comprar deuda a largo plazo para protegerse. Resultado, la tasa a largo plazo baja, la tasa a corto plazo sube y la curva se invierte. Y aquí viene lo inquietante. Cada vez que esto ha pasado en el mundo, sin excepción, ha anunciado una recesión entre 9 y 18 meses después. Pasó antes de la crisis del año 2008.
Pasó antes del estallido del 2000, pasó antes de la caída de los 90, pasó antes de la crisis ochentera. Y ha vuelto a pasar ahora, pero hay algo más oscuro. Los gobiernos tratan esta información como demasiado técnica. Así nadie pregunta. Así nadie entiende. Así nadie se prepara. Porque si la población entiende que la curva se invirtió, que los bancos centrales están nerviosos y que los grandes fondos están moviendo su dinero, la narrativa oficial se les cae y por eso nunca te hablan de este indicador. Pero hoy, ahora mismo, la curva está más invertida que en momentos críticos pasados. ¿Y qué significa eso para ti? Que el año 2026 podría no ser un año difícil, sino el inicio de un ajuste enorme que muchos aún no ven venir. Y mientras la mayoría se distrae con escándalos políticos, farándula, novelas económicas sin sentido, los números cuentan otra historia, una historia que debes entender ahora, porque en la economía la señal nunca llega después de la crisis, siempre llega antes, y ya llegó. El golpe directo a tu bolsillo. Aquí es donde todo se vuelve personal, porque una curva de rendimiento invertida o un banco central subiendo tasas pueden sonar lejanos, pero la recesión nunca se queda en los gráficos, siempre termina en el mismo lugar, en tu bolsillo. Déjame hacerte unas preguntas incómodas. ¿Sientes que trabajas más, pero llegas igual o peor a final de mes? ¿Has notado que cada vez que suben el salario mínimo, los precios también suben y terminas igual que antes o incluso peor? ¿Te ha pasado que te aumentan un poco el sueldo, pero de pronto la renta, el súper, la gasolina y las deudas se comen ese aumento en cuestión de semanas? Eso no es casualidad, es el diseño del sistema. En una recesión encubierta, el primer impacto no es un gran anuncio oficial. El primer impacto eres tú ajustando tu vida cotidiana. Dejas de salir tanto, compras marcas más baratas, dejas pendientes arreglos de la casa o del coche, pagas solo el mínimo de la tarjeta y para las estadísticas oficiales, sigues bien, sigues empleado, sigues consumiendo, sigues funcionando. Pero dentro de casa, la presión aumenta. Lo que casi nadie te dice es esto. Cuando los gobiernos y los bancos centrales juegan con la inflación, con las tasas, con la deuda, no están pensando en tu estabilidad. Están tratando de proteger el sistema, aunque eso signifique que tú seas el amortiguador. En una recesión, los grandes pueden despedir gente, reducir sueldos, renegociar créditos, mover capital a otros países. Tú no puedes imprimir dinero. Tú no puedes llamar al Banco Central y pedir rescate. Tú solo puedes recortar gastos, trabajar más y esperar que alcance. Y aquí viene la trampa psicológica. Te hacen creer que si no te alcanza es porque no te esforzaste lo suficiente, porque no sabes administrar tu dinero, porque te faltan habilidades, cuando en realidad el tablero ya está inclinado. Si los precios suben más rápido que tus ingresos, por muy organizado que seas, vas a sentir que corres sobre una banda sin fin. Eso es exactamente lo que veremos cada vez con más fuerza hacia el año 2026. Salarios que parecen subir, pero pierden frente a los precios. Empleos que se mantienen, pero con más carga y menos estabilidad. Deudas que se vuelven más caras justo cuando más necesitas crédito. Gobiernos diciendo que todo está bajo control mientras tú recortas hasta en el súper. Y ojo con esto, en una recesión suave no ves calles vacías ni fábricas en ruinas. Lo que ves es algo mucho más silencioso. Familias dejando de ahorrar. Gente vendiendo cosas para salir del mes. Personas tomando trabajos extras sin que oficialmente haya crisis de empleo. En las estadísticas todo se ve manejable. En la vida real, la sensación es de desgaste constante. Por eso en Factos hablamos de estas cosas sin filtro. Porque si tú no entiendes cómo funciona este juego, terminas creyendo que todo es culpa tuya. Y no eres tú. Es un sistema que está diseñado para que el peso de cada ajuste caiga primero sobre la gente común. La gran trampa del año 2026 no será un único evento espectacular, sino una suma de pequeños golpes. Un aumento aquí, un recorte allá, una tasa más alta por acá, una oportunidad menos por allá. Golpes tan pequeños que si los miras por separado, parecen normales. Pero cuando los juntas todos, te preguntas en qué momento tu vida se volvió tan cara y tan frágil al mismo tiempo.
Y eso sí que no te lo van a explicar en las noticias. El punto de quiebre del año 2026. Hay un momento en toda recesión donde las cosas dejan de sentirse manejables y empiezan a sentirse inevitables. Ese momento no llega con un anuncio, ni con un discurso presidencial, ni con una noticia dramática. Llega con algo más sutil, cuando demasiadas piezas empiezan a fallar al mismo tiempo. Y eso, exactamente eso, es lo que muchos economistas están viendo alinearse de cara al año 2026. Déjame explicártelo sin rodeos. Primera pieza, las tasas de interés seguirán altas más tiempo del esperado. Esto significa créditos más caros y economías enteras que no pueden respirar. Segunda pieza, los gobiernos están más endeudados que nunca, y cuando una economía entra en estrés, la deuda deja de ser una herramienta y se convierte en una cadena. Tercera pieza, la inflación no ha desaparecido, solo está escondida debajo de nuevas etiquetas, ajustes, reacomodos, niveles objetivo, pero sigue ahí, erosionando tu salario. Cuarta pieza, las empresas están empezando a reducir costos. Primero dejan de contratar, luego recortan horas, después congelan salarios. Y al final, viene lo que todos conocemos. Quinta pieza, la desigualdad nunca había sido tan grande. Y cuando ese gap crece demasiado, la economía se tensiona desde adentro. Hasta aquí parece teoría, ¿no? Pero ahora viene lo importante. ¿Qué pasa cuando todas estas piezas coinciden? Pasa lo que siempre pasa en la historia económica, un punto de quiebre, y todo indica que ese punto no será hoy, ni mañana, ni en las próximas semanas. Será en el año 2026, no porque sea un número profético, sino porque todas las curvas, proyecciones, tasas, niveles de deuda y ciclos económicos están convergiendo en la misma dirección. Déjame ponértelo más claro. La trampa perfecta. Si los bancos centrales bajan las tasas demasiado rápido, la inflación vuelve a dispararse. Si no las bajan, millones de personas y empresas no podrán soportar la presión del crédito. Si imprimen más dinero, la moneda se debilita. Si no imprimen, los gobiernos no podrán sostener sus propios programas. Este es el tipo de escenarios donde no hay una salida limpia. Es el tipo de escenario donde el ciudadano común termina pagando el ajuste. Y mientras tanto, los titulares seguirán diciendo, todo bajo control, el crecimiento se recupera, la inflación está cediendo, pero tú ya sabes lo que significa eso. Significa que vienen medidas duras, pero comunicadas de manera suave. Significa que preparan a la gente para un ajuste. Significa que algo ya decidieron y ahora lo están disfrazando. Y aquí entra la parte que muy pocos entienden. Las economías no colapsan de golpe, colapsan en cámara lenta. Primero deja de alcanzarte, luego empiezas a endeudarte. Después, recortas gastos. Finalmente te sientes agotado. Y justo cuando la mayoría piensa que ya tocamos fondo, ahí es donde los gobiernos hacen la jugada que faltaba, los impuestos silenciosos, los recortes disfrazados, las decisiones de las que nadie te explicó el impacto real. Ese es el verdadero rostro de la gran trampa del año 2026. Y si no entiendes cómo llegamos a ese punto, no vas a entender lo que viene después. Antes de seguir, déjame decirte algo rápido. Si quieres entender lo que realmente está pasando con tu dinero, con tu país y con la economía que afecta cada decisión que tomas, suscríbete ahora a Factos. Aquí no te doy discursos políticos, no te vendo humo. Solo te explico con claridad cómo proteger tu bolsillo en un mundo donde la información siempre llega tarde. Dale clic a suscribirse y sigamos con la parte más importante. La jugada final de los gobiernos. Cuando viene una crisis, hay un patrón que se repite en absolutamente todas las crisis económicas del mundo. No importa el país, no importa el año, no importa el gobierno. Siempre llega este momento, el momento en el que los gobiernos se quedan sin opciones y hacen la jugada que nunca anuncian, pero que siempre ejecutan. Y esa jugada tiene un nombre: reajuste silencioso. No verás una conferencia de prensa, no verás un mensaje urgente, no verás un comunicado dramático. El reajuste ocurre en segundo plano, pero golpea en primer plano. Déjame llevarte paso por paso. Primer movimiento: aumentar el costo de todo.
sin decirlo. Los gobiernos saben algo que mucha gente no entiende. La inflación es más fácil de aplicar que un impuesto. Un impuesto genera protestas. La inflación solo genera confusión. Así que cuando la crisis se acerca, los gobiernos dejan que los precios suban naturalmente, que los alimentos suban, que las rentas suban, que la gasolina suba. Pero no te lo dicen así. Te dicen ajustes internacionales, mercados volátiles, efectos temporales. La realidad es más simple. Están dejando que la inflación haga el trabajo sucio, porque cada vez que los precios suben y tu salario no, tú pagas el costo del ajuste sin darte cuenta. Segundo movimiento, endeudarse por tu bien. Cada gobierno que enfrenta una recesión hace esto. Primero dice, vamos a apoyar a la población. Después anuncia, nuevos programas, nuevos apoyos, nuevos proyectos. Y todo eso suena bonito, hasta que te preguntas, ¿con qué dinero? Y la respuesta es siempre la misma, con deuda. Deuda nacional, deuda internacional, deuda disfrazada de inversión. Pero cada peso que piden prestado hoy, deberás pagarlo tú mañana, con más impuestos, con más inflación, con menos poder adquisitivo. Tercer movimiento, devaluar sin llamarlo devaluación. Aquí viene la parte que nadie te explica. Cuando un país tiene demasiada deuda y no puede pagarla, no la paga, la licúa. ¿Cómo? Haciendo que su moneda valga menos. A veces de golpe, a veces poco a poco, a veces sin que te des cuenta. Pero el resultado siempre es el mismo. El gobierno paga su deuda con dinero más barato y tú pierdes valor real de tu dinero sin protesta posible. Por eso ves que un día compras lo mismo que siempre y gastas un 20% más, o un 30% más, o un 40% más. No es casualidad, es una estrategia. Cuarto movimiento, cambiar las reglas en medio del juego. Cuando la crisis ya no se puede ocultar, los gobiernos hacen lo que mejor saben hacer, mover la portería. Cambian leyes, cambian regulaciones, cambian la forma de medir la pobreza, cambian la forma de medir la inflación, cambian la forma de medir el crecimiento y de pronto, mágicamente, números que se veían mal empiezan a verse bien, pero tú no sientes ninguna mejora, no en tu bolsillo, no en tu vida, no en tu día a día. Y no es un error, es parte del plan. Quinto movimiento, culpar a alguien más. Cuando un gobierno se queda sin respuestas, necesita un culpable. Siempre lo vas a ver, siempre. Puede ser el contexto internacional, puede ser las empresas abusivas, puede ser los especuladores, puede ser el extranjero, puede ser los mercados, puede ser quien sea, menos ellos mismos, porque aceptar responsabilidad es aceptar que gestionaron mal la economía, y ningún gobierno quiere admitir eso. ¿Y qué significa todo esto para el ciudadano común? Significa que antes de que una crisis llegue oficialmente, tu calidad de vida ya fue sacrificada. Pagas más sin darte cuenta, ganas menos sin que te lo digan, tus ahorros valen menos cada mes. Tus oportunidades se vuelven más pequeñas y sin embargo te dicen que todo está bajo control. Por eso entender estos movimientos es crucial, porque si entiendes lo que van a hacer, entiendes cómo protegerte antes de que suceda. ¿Cómo te preparas tú antes de que todo se derrumbe? Hasta ahora hemos hablado del sistema, de los gobiernos y de cómo mueven las piezas cuando viene una crisis, pero ahora toca lo esencial. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo se protege una persona común? ¿O qué hace la diferencia entre hundirse o sobrevivir? Y no necesitas ser millonario, no necesitas ser experto, necesitas claridad. Te voy a dar los movimientos clave que la gente realmente protegida aplica antes de que la recesión llegue. ¿Vamos por partes? 1. Construir defensa, no ataques. En tiempos estables, ahorrar parece aburrido. En tiempos de crisis, es tu escudo. Hay una regla silenciosa en economía personal. Quien tiene liquidez, tiene opciones. Quien no la tiene, acepta lo que le toque. Tener un fondo de algunos meses no es ser conservador, es ser inteligente, porque cuando todo cae, los precios se reajustan y quienes tienen liquidez pueden aprovechar oportunidades que otros ni ven. Liquidez no te enriquece sola,
pero te protege como nada más. 2. Evitar las deudas que se vuelven jaulas. Una recesión vuelve cualquier deuda en tu contra. Las tasas suben, el costo del dinero aumenta y lo que parecía manejable se convierte en un peso que no te deja respirar. Aquí hay una verdad incómoda. No existe inversión que compense una deuda tóxica en plena crisis. Si la economía se aprieta y tú estás pagando intereses altos, estás jugando un juego imposible de ganar. Salir de esas deudas es literalmente tu primera capa de protección. 3. Diversificar para que un error no te hunda. Poner todo tu dinero en un solo lugar nunca es buena idea, pero en una recesión es suicida, porque cuando un sector cae, arrastra todo lo que está conectado. Lo que realmente protege a la gente es esto: tener el riesgo repartido. No importa si es poquito o mucho, lo importante es que no dependa de una sola apuesta. Un pequeño porcentaje en activos más estables, otro en instrumentos defensivos y otro en algo de crecimiento. Puede marcar la diferencia entre perderlo todo o salir de la tormenta con vida financiera. 4. Aprender a leer lo que el gobierno no dice. Esto es clave. Cuando los gobiernos empiezan a usar frases como ajuste temporal, volatilidad externa, transición económica, impacto pasajero, significa que la tormenta ya empezó, no cuando te lo dicen, sino cuando evitan decir lo real. Saber leer esos silencios te da ventaja, porque puedes actuar antes de que los demás se enteren. Es aquí donde los que están preparados se mueven, y los que no, reaccionan tarde. 5. Invertir en ti. Ninguna crisis económica puede quitarte esto, tus habilidades. Las inversiones más seguras no son acciones, ni bonos, ni bienes raíces. Son conocimientos útiles que te permiten ganar más sin depender del humor de la economía. Un curso bien elegido, una habilidad nueva, un área donde pocos saben moverse. Eso vale oro cuando el mundo tiembla, porque alguien que sabe resolver problemas siempre encuentra cómo generar ingresos incluso en los peores momentos. La verdad dura es esta: nadie va a cuidarte más que tú mismo. Los gobiernos se protegen, los bancos se protegen, las grandes empresas se protegen y tú también tienes que hacerlo, porque cuando llega la recesión no gana el que más tiene, gana el que mejor se preparó. Conclusión: el momento de despertar. La verdad es que nada de lo que vimos hoy es casualidad. No es una coincidencia, ni una mala racha económica, ni un ciclo que simplemente hay que esperar a que pase. Todo forma parte de un mismo patrón. El sistema siempre se ajusta a costa de quienes menos pueden defenderse. Y ese grupo, casi siempre, somos nosotros. 2026 no será recordado por una fecha específica, sino por el punto en el que millones entenderán que el problema no era un año, sino un modelo que lleva décadas drenando valor de manera silenciosa, perfecta y legal. Si algo te debe quedar hoy es esto: no puedes controlar la economía global, pero sí puedes controlar la información que consumes y las decisiones que tomas a partir de ella. Esa es tu ventaja, esa es tu protección. Y esa es la razón por la que este canal existe. Aquí en Factos voy a seguir explicando lo que otros esconden y simplificando lo que muchos complican a propósito. Porque entender el dinero es la única forma de que el dinero deje de jugar en tu contra. Si este análisis te aportó algo, suscríbete ahora mismo. Activa la campana y únete a quienes no esperan a que alguien más les diga qué hacer. La diferencia entre perder y anticiparte empieza exactamente aquí. Nos vemos en el siguiente video.